Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Estamos en una nueva sesión de nuestro programa Conversaciones de Chu y ahora estamos muy orgullosos, con mucho placer recibimos a nuestra compañera Indira Wilka. Indira, gracias por aceptar estar con nosotras, con nosotres. De verdad, como digo, un placer estar contigo, poder contar con tu análisis, con tu reflexión sobre lo que está sucediendo en el país. Este es un espacio de conversa tranqui, en que intercambiamos opiniones, queremos conocer lo que, como mencionaba, lo que tú estás, digamos, opinando, analizando lo que viene sucediendo en el Perú, ¿no? Así que, Gracias. bueno, ahora te presento, bienvenida también a Manolo. Ok, sí, Manolo, gracias. Una vez más, estoy muy feliz y contento de que Indiria esté con nosotros, ¿no? Para que diga sus opiniones claras, fuertes, directas, sin anestesia. Y eso es lo que me encanta. Y bueno, sigamos adelante, Maribel. bueno, Gracias. No, yo muy contenta, solamente quiero decir que estoy muy contenta también de estar por primera vez aquí en este espacio de diálogo, de encuentro y con dos personas muy también apreciadas, queridas por mí. Así que Maribel, Manolo, gracias por invitarme, pero también gracias por sostener este espacio que siga. Nos hace mucha falta, ¿no? Espacios de diálogo, de intercambio de opinión, pero también de información, ¿no? Porque ustedes son activistas que conocen muy bien la situación no solamente de la población LGTBIQ+, sino también del país. Siempre han tratado de vincularla a una problemática social mayor, así que muy contenta de estar acá y que el espacio además esté pues floreciendo y que siga caminando, ¿no? gracias, Indira. Sí, bueno, entonces podemos comenzar una primera sesión de conversas, de preguntas, de comentarios, pero antes te quería presentar, bueno, ya todo el mundo te conoce, pero es bueno remarcar también los activismos que tú has venido haciendo, el trabajo que vienes desarrollando, ¿no? Tú has sido congresista de la República, representante por Lima entre los años del 2016 al 2020. También has sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2013. Eres socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además con una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Católica. Es activista e integrante del colectivo En Movimiento y, como decíamos, una compañera muy querida feminista, ¿no? Bienvenida, Indira. Gracias, gracias. Manolo, Sí, bueno, para mí, quería empezar nuestra conversa sobre saber cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre qué está pasando desde la mirada del Congreso, del gobierno de turno, ¿no? Y de las posiciones, lo que vamos a fundamentalistas y conservadoras con respecto a qué significa para ellos el ser mujer y cómo resolver las interrogantes y problemáticas de las mujeres en este país. Sí. Bueno, ese es el gran tema, digamos, también de estos tiempos, ¿no? En medio de una situación de crisis como la que está viviendo el país, porque mucha gente, de manera mayoritaria, yo diría, pues hoy día no tiene ningún tipo de sentimiento de representación hacia sus autoridades, porque la gente desconfía de la política, porque cada vez menos se cree en la democracia en sí mismo. En medio de ese contexto, bueno, y que de por sí ya es muy duro y muy complicado, quienes hoy día están en espacios de representación, quienes están ocupando espacios desde donde se toman decisiones de políticas públicas, pues también están en un proceso de arremetida contra los derechos de las mujeres, ¿no? Contra nuestros derechos y también de las poblaciones LGTBIQ+, contra las poblaciones vulnerables en general, porque cargan consigo una concepción de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, que yo creo que es de desprecio, ¿no? O sea, es una mirada que subestima, ¿no es cierto?, la importancia de estas conquistas en la sociedad, porque además, bueno, también eh, hay yo creo que un empobrecimiento, ¿no es cierto?, del perfil que tienen hoy día las autoridades en nuestro país, ¿no? Entonces, por un lado, tienen esta mirada, como decía, de desprecio, de subestimar la importancia de fortalecer los derechos
humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las poblaciones lesbianas, trans, gays, pero mientras tanto, ¿no es cierto? Mientras cargan consigo esa visión, ¿no? Tan particular de lo que son nuestros derechos, al mismo tiempo, su principal labor realmente tiene que ver con cómo los espacios de poder, los espacios de toma de decisiones, más que discutir lo que a la población le afecta en su día a día o en sus derechos, son espacios, ¿no es cierto?, de conseguir intereses muy particulares, ¿no? Es una especie de ocupar el poder como un botín. Entonces yo, si estoy en el Congreso, si soy ministro o si estoy en el poder de alguna manera, lo único que me interesa es cómo lucro con ese espacio, ¿no? Cómo lucro con ese espacio al que he llegado. Puede ser por haber llegado por las elecciones, puede ser haber llegado por algún tipo de nombramiento, pero digamos, la situación es tan dramática que no solamente es una agenda conservadora la que tenemos hoy día, ¿no? Respecto al tema de los derechos de las mujeres, sino también hay un desinterés total en hacer cualquier tipo o tomar algún tipo de acción, ¿no es cierto?, para hacer frente a los problemas del país, ¿no? Entonces es más complicado porque no son solamente sectores ultraconservadores tradicionales, ¿no? Hemos tenido en el Perú sectores muy conservadores que venían de la política más tradicional, de partidos, por ejemplo, antes, ¿no? Hace unos 15 o 20 años, en los que también discutíamos de estos temas, de la necesidad de que el país avance en estas materias, en los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, pero nuestra barrera a veces eran esos sectores ultraconservadores con sus ideas religiosas, pero que estaban en partidos fuertes, ¿no? O que estaban en los sectores vinculados a la religión, a las iglesias. La Iglesia Católica, por ejemplo, tenía mucho más poder, tal vez antes, hace 10, 20 años, y desde ahí bloqueaban, obstruían que se desarrollen políticas públicas vinculadas sobre todo a derechos sexuales y reproductivos o aspectos de libertades, ¿no? Pero hoy día, ¿no es cierto?, quienes están siendo parte de esta ofensiva no están en espacios necesariamente institucionales, son más bien sectores muy mafiosos, o sea, muy, digamos, cargados de intereses puntuales, ¿no? O sea, un congresista, ¿no es cierto?, que es un corrupto porque él, en primera persona, incurre en un hecho de corrupción, roba el sueldo a su trabajador, intercambia de repente su voto a cambio de una coima. Pues ya no puedes rastrear necesariamente en esa lógica una posición, pues, ideológica, ¿no? O solamente principista, ¿no? Entonces, esa es tal vez la dificultad en la que hoy día nos encontramos, que ese obstáculo, esa barrera, no necesariamente es alguien que pertenece a un partido institucionalizado que tú puedes identificar, sino estos pequeños intereses, ¿no? Que lucran y negocian con el poder que tienen para beneficio muy, muy propio, ¿no? Entonces el día de mañana van a cambiar su posición también seguramente en función de cómo vaya la coyuntura, ¿no? Pero ciertamente en medio de ese empobrecimiento de la política por este tipo de personajes que ahora se han vuelto la mayoría, ¿no? En los espacios de toma de decisión en el Estado. En medio de todo eso es que nuestras agendas, ¿no es cierto?, siguen siendo un aspecto sobre el cual se busca retroceder, se ataca, bajo una mirada, pues, como decía, muy conservadora, pero además muy violenta respecto a lo que debe ser, pues, la situación, la vida de las mujeres, de las diversidades, ¿no? Ujú. Sí, a mí me parece interesante esa reflexión porque eso nos ubica, nos lleva a una reflexión primero de que hay la priorización del yo contra el nosotros. O sea, ahora la gente solamente se preocupa del yo y no construye el nosotros. Bueno, yo me acuerdo desde que desde muy joven para mí era ubicarme no para pasar desapercibidos, sino que a través de nosotros lograr un cambio que nos beneficie a todos, ¿no? Y eso ha dejado de funcionar. Y eso se ve en la cuestión sobre los partidos políticos, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, también con respecto a las organizaciones de mujeres, ¿no? Estas también expresan el mismo vaivén de las organizaciones, de lo que pasa en el Congreso o pasa en la sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde tu mirada, porque también nosotros tenemos una mirada sobre qué pasa con respecto a las organizaciones LTGB también? Se están renovando los liderazgos, simplemente se están
instrumentalizando las acciones, ¿no? Como lo plantea ahora el gobierno, que más importante es instrumentalizar los resultados que darle una mirada ideológica, política, que eso es asqueroso, ¿no? Y eso me retrae a lo que es desde la época de la guerra con Sendero. No sé qué tienes que opinar tú frente a Sí. eso. Bueno, es muy interesante. Yo creo que también coincido, estamos en una época de extremo individualismo, ¿no? Y eso lo expresan las autoridades que ya no tienen ningún tipo de pudor en asumir que su rol en lo público tiene que ver más con cómo generan algún tipo, como digo, de provecho propio, pero también es verdad, hay que decirlo, ese individualismo se expresa también en la sociedad, ¿no? Y nos está costando mucho a todos quienes apostamos por lo colectivo, ni siquiera lo colectivo organizado, ¿no? Hay mucha gente que tal vez nunca ha estado en un colectivo porque, en fin, hasta puede tener temor y se pregunta, pero ¿para qué me voy a organizar? Pero que al menos tiene una preocupación colectiva, ¿no? Dice, ¿no? Es absurdo pensar que las cosas tan graves que vive el país se van a resolver solamente en manos de uno mismo, ¿no? Por más que uno sea pues exitoso entre comillas o exitosa o que te esfuerces entre comillas mucho por salir adelante, como ha sido esta prédica que nos han fomentado por décadas, ¿no? Tal vez, Manolo, tú tienes mucha más experiencia Sí. seguramente que nosotros en la vida en general, pero generaciones, Desde fines de los 80 nos han metido eso. sí, claro, entonces es rastrable, digamos, es rastreable desde cuándo es que ese discurso se ha impuesto no pues como una cuestión anecdótica, sino como algo que todo el tiempo te lo dicen en la escuela, en cualquier espacio. Y si tú piensas además en otro, en otro, eres un tonto, más o menos, una tonta, ¿no? Ay, qué tonto, ¿no? Estar ahí preocupado por los demás. Entonces, Mm, sí, ese es el contexto en el que también nosotros como sociedad pues nos organizamos y está siendo muy difícil. Porque a nivel de las organizaciones mismas también ese sentido común individualista pues termina impregnándose, ¿no? Y por eso hay muchos cambios que creo que sí hay que apuntar de cómo nos organizamos hoy en día, de para qué nos organizamos, de cómo trasladamos también experiencias, ¿no? Que en otros momentos, tal vez con sus limitaciones, pudieron haber sido fructíferas en términos de hasta algo tan básico como garantizar que haya más personas que también sean pues una continuidad, un relevo en las luchas, ¿no? O sea, sentir que tú eres parte de un colectivo que logra ciertas conquistas y en el Perú, a pesar de todas las dificultades legales, institucionales, pues hay algunas conquistas que se han dado para que en algo cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos y ha sido sobre todo por el trabajo de las organizaciones. Aquí en el Perú quien haga un repaso, aunque sea superficial, de nuestra historia social y política, va a ver siempre que donde ha habido un pequeño cambio en positivo ha sido porque ha habido siempre algún actor colectivo ahí pues mm, presionando. El caso de la lucha de las mujeres es ese, ¿no? Aquí nunca hemos tenido pues mayorías o sectores fuertes de la institucionalidad política, por ejemplo, de partidos comprometidos con los derechos de las mujeres, ¿no? Más bien las mujeres organizadas siempre han estado fuera, a veces de los mm, espacios institucionales, del Estado, de los partidos, poco presionando, ¿no? O en las bases, ¿no? En los espacios de supervivencia, las mujeres son las que han construido las políticas sociales de este país, ¿no? A veces se habla mucho de las políticas sociales, no sé, del MIDIS, de la tecnocracia, a veces habla de los programas sociales que sirven pues para aliviar la pobreza, ¿no? Y nos cuentan de, no sé, pues Caliwarma, Cuna Más, pero todo eso en realidad acá en el Perú ha surgido por la organización social, ¿no? Luego se ha perfeccionado, se le ha dado una forma de política pública, pero muchas de esas cuestiones que han servido para, por ejemplo, sostener a las familias y aliviar, no sé, la necesidad y el empobrecimiento, pues ha venido siempre de la sociedad, ¿no? Entonces, como eso podemos hablar de otros ejemplos también vinculados a la afirmación de los derechos individuales, civiles, siempre ha sido la organización social la que ha tratado de que se abra un camino mejor, ¿no? Y hoy estamos en una dificultad por eso, ¿no? Porque las organizaciones, pues, requieren ser fortalecidas, ser protegidas, ser incentivadas, ¿no? Entonces, si estamos en un contexto de tanto individualismo, también organizarse termina siendo un camino cuesta arriba, ¿no? Y yo creo que somos conscientes de eso, ¿no? Somos conscientes de eso, pero no renunciamos a apostar por un trabajo colectivo, por organizarnos, porque además de eso incluso depende la supervivencia, pues, de las comunidades a las que pertenecemos y de un tipo de convivencia más que algo que hace, no sé, si 20 años o 30 años hubiéramos dicho que es nuestro objetivo, pero una convivencia pacífica.
porque a donde nos lleva la destrucción de los espacios pues comunes, colectivos o comunitarios, esa es la violencia, lamentablemente, ¿no? Antes de empezar, conversábamos que en diversos espacios, incluso países donde tenemos la posibilidad de vivir o de conocer, el factor común es el incremento de la violencia y la criminalidad, ¿no? Y es porque es un Ujú. estado, o los estados, con sus diferencias, los que cada vez pierden el control, en teoría, de la violencia, ¿no? De la capacidad de controlar la violencia. Entonces, eso es algo que está en crecimiento. Estamos no solamente ante el ascenso de ideas ultraconservadoras que se expresan en las leyes, sino también en un tipo de convivencia cada vez más violenta, ¿no? Y eso sin organizaciones que sean capaces pues de generar también un contrapeso a ello es cada vez más difícil, pero bueno, la apuesta creo que sigue siendo necesaria y válida, ¿no? Si no, pues el camino es el otro, ¿no? El simplemente hacer frente a la violencia como forma, digamos, común de relacionarnos, ¿no? Mira, ahora no sé cómo sienten ustedes, compas, pero yo ahora estos últimos años siento como más potente la necesidad de encontrar otras formas de participar, de acercarnos a lo público, de que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Creo que hay un reto, hay un desafío ahí en las organizaciones, en nuestras organizaciones, de buscar nuevas formas o más complementarias, más en alianza, para hacer frente a estas fuerzas opositoras, como tú mencionabas, Indira. Entonces, yo creo que ahí toda esta apuesta, yo creo por ahí, por eso, la fuerza que tenía la demanda de un nuevo pacto social, de una nueva constituyente, pero además pensada justamente desde las organizaciones, ¿no? Desde las formas de participación de las organizaciones, desde la multiplicidad de las voces de las organizaciones y de las existencias, de las historias de lucha, etcétera. Y por ahí yo siento un cierto optimismo que en general como que estamos como, pucha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero yo siento que es un momento en el que justamente se está construyendo eso, que nos cuesta porque estamos desorganizados, un poco separados, nos cuesta, la organización colectiva ha sido sumamente golpeada, pero siento que el camino está ahí, ¿no? Estamos como luchando con eso, bregando, encontrándonos, creo que abiertas a escucharnos mucho más. Por ejemplo, La Voz del Sur ha sido potente y creo que ya ha logrado posicionarse en el país. Se sabe que sin el sur no podemos avanzar, ¿no? Y esta mirada centralista, limeña, también ha sido cuestionada, se ha puesto en cuestión todo esto, ¿no? Entonces, el racismo de los medios de comunicación en los últimos años no ha sido puestos gratuitamente, ¿no? La gente ha salido también a decir, oye, mira cómo los medios están abogando por un candidato, pero además están diciendo todas estas cuestiones racistas, excluyentes. El machismo también ha salido a relucir, incluso de parte de quienes estábamos a favor. Entonces creo que están surgiendo estas semillitas que han sido sembradas hace años, están como empezando, creo yo, a crecer, ¿no? Por ahí yo no sé ustedes cómo sienten este camino, esta ruta, ¿no? Sí. Bueno, no lo Ay, quiere decir algo, yo quiero escucharlo a él sí. también. Ahora, es importante, o sea, todo lo que tú estás planteando es que la realidad nos está mostrando que tenemos que diseñar nuevas estrategias para poder seguir, para fortalecernos nuevamente, como para recargar nuestras baterías e impulsar acciones para seguir cambiando, transformando y generando una sociedad democrática, igualitaria, con equidad, sin violencia, con respeto hacia las mujeres y a las diversidades LGBTIQ+, ¿no? Entonces estamos en esa situación que hay como que nudos que se están ajustando, pero no para constreñirnos la vida, sino se están ajustando para empezar a desenredarlos, ¿no? Yo creo que no va a ser fácil, va a ser Mm. difícil, pero tenemos que ser ordenados, diseñar bien nuestras estrategias, aprender de las lecciones aprendidas, o sea, obviamente, de todo lo que significa para mí desde los años 60 y 70, toda esa visión de izquierda, Mm. dinosauria, llamo yo,
¿no? O sea, que en la práctica ahora nos está mostrando que esos discursos que en los 70 eran discursos de avanzada y que nos llevaba hacia la dialéctica pura, ahora sabemos que el binarismo lo único que trae es opresión e invisibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, porque ese es el discurso que utiliza la derecha y los fundamentalistas para decir que nosotros estamos en ese lado también, ¿no? Entonces, Sí. hay que sentarse a repensar todo. No sé, Indira, ¿qué Sí, piensas? y yo, sí, mientras les escuchaba, decía, claro, lo que a veces nosotros no siempre vemos con paciencia son también esos espacios de resistencia, ¿no? Maribel ponía el ejemplo de lo que nos ha tocado vivir aquí Sí. en, digamos, los últimos años, ¿no? Cómo hay, tú dices, ¿no? Ya, sí, ya hablamos de que hay una crisis política, además sistémica, ¿no? Porque el mundo está pasando por una situación donde la democracia, pues, se está cada vez más debilitando, los derechos, ascienden estos discursos ultraconservadores, casi fascistas, desprecian a las minorías, a las mujeres, ya. Si ese es el escenario, tú dices, bueno, entonces todo está mal y no hay mucho por hacer. Bueno, no, justamente en medio de todas esas circunstancias tan difíciles, es que se terminan expresando formas de resistencia, no diría que totalmente nuevas, ¿no? Pero sí son formas de resistencia que novedosas, o sea, es decir, que no, uno en ese momento, en el momento en que observabas la crisis, no ni imaginabas que iban a terminar pues expresándose con tanta fuerza, ¿no? Y nos ha tocado vivir eso acá en el Perú, con sus particularidades, ¿no? Sin idealizar, pero creo que es muy valioso, ¿no? Que haya habido, cuando decimos acá, bueno, acá en el Perú nadie protesta o la gente es indiferente, pero que haya habido tanta gente dispuesta a autoorganizarse, a expresar su voz, a rechazar la corrupción, el abuso sobre todo, porque tal vez Ujú, hay una cuestión pues que tampoco vamos a ocultar, ¿no? En el Perú todavía nuestra sociedad es muy conservadora, incluso cuando hablamos de los derechos de las mujeres, incluso cuando hay estas movidas o movilizaciones que por un lado nos ilusionan tanto porque cuestionan aspectos que son también formas de opresión importantes que no hemos podido superar a lo largo de la historia, como el racismo, como el clasismo, pero muchas veces en medio de esos procesos de lucha, de cambio, también hay aspectos pues contradictorios como machismos, ¿no? Pero ya, y uno reconoce y no idealiza eso, pero Mm, dices, qué importante es que eso exista, porque lo otro simplemente sería pues quedarnos en una situación en la que lo otro se normaliza, ¿no? Se normaliza el racismo, el machismo, el autoritarismo. Entonces creo que es muy importante mirar esas resistencias y ser parte de ellas, ¿no? Sumar a eso, también llevando nuestras propias aprendizajes, nuestras propias lecturas. Yo diría que en medio de todo ese proceso que Maribel mencionaba, ¿no? De esta resistencia que se ha dado y que sigue vigente a nivel de los espacios territoriales del sur, pues mm, cuán importante ha sido el protagonismo de las mujeres, ¿no? Porque incluso en los espacios nuestros donde participamos, donde hay compañeros y compañeras, muy, pues, claros y potentes, a veces el rol de las mujeres no siempre se reconoce, ¿no? Pero el rol de las mujeres en todas las movilizaciones ha sido potentísimo y no siempre se ha valorado, por ejemplo, su voz en primera persona, ¿no? Los voceros al final terminan siendo los compañeros, los varones, para las cosas, entre comillas, importantes, siempre terminan mm, hablando los varones, pero el rol que han tenido las mujeres y la legitimidad que han tenido las mujeres, por ejemplo, organizadas, es increíble, es muy potente, ¿no? Las compañeras eran las que nadie podía cuestionar porque estaban ahí en primera persona, organizando su comunidad, movilizándose. Entonces, creo que eso es algo sobre lo cual hay que tratar de tender más puentes, ¿no? De los que nosotros tratamos siempre de articular y de sumar luchas, pues hay que estar y hay que también intercambiar nuestra mirada y hay que entrar en diálogos abiertos de que tenemos más coincidencias que diferencias, ¿no? Porque el tema del centralismo, como decías Maribel, es un asunto que a veces nos termina distanciando de determinadas luchas y nuestras agendas o nuestras otras luchas también, en fin, por la diversidad o los derechos de las mujeres, terminan pareciendo que son luchas que van por otro camino, pero no es así. Yo creo que ahí toca pues hacer espacios de puente, ¿no? Para entender que aquí en el Perú pues tiene que haber una intersección de luchas porque las opresiones son además entretejidas, ¿no? Y que realmente si se quiere un cambio real, pues va a tener que ser así, con la presencia de las mujeres y de todos los sectores que siempre son pues excluidos, discriminados y sobre los cuales se cometen muchos abusos, ¿no? Así que creo que esa es la tarea también, ¿no? Cómo se tejen ujú. esos puentes, cómo se tienden esos espacios de diálogo. Sí, pues, bienvenido, Cristian. Cris, ¿qué tal? Bienvenido.
Indira, gracias por ¿Qué tal, acompañarnos. Yo Cristian? ¿Cómo recién, estás? hola, Hola Maribel. Bien, bien, recién me puedo unir porque, bueno, tenía unos asuntos pendientes, pero acá estamos, acá poniéndome al día un poco en cómo va la conversación para ver qué puedo aportar también. Sí, pues yo tenía una pregunta. Con todo lo que Dale, hemos dale. hablado, por ejemplo, en el teatro se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero algo que debes tener claro es, si funciona, repítelo y cópiate. Si no funciona, ya sabes que nunca debes volver a hacerlo, ¿no? Sencillo, pero grandioso, además, ¿no? Entonces, en eso está, yo creo que es importante, ¿no? Y en el caso de que las vocerías de las mujeres, por ejemplo, en el movimiento TLGB, también se está repitiendo esta expresión, porque en estos momentos las mujeres trans están tomando la iniciativa y son las voceras iniciando procesos de lucha y visibilizando problemáticas que estaban subsumidas dentro de una estructura binaria, patriarcal y heterosexista, ¿no? De opresión. Y ahora se están moviendo muchas cosas y están llevando a cabo muchas cosas, cosa que es importante y hay que valorar y reconocer también. Sí, son un bastión en este momento porque además el ensañamiento que hay hacia las personas trans es muy fuerte, ¿no? Tal vez los sectores más ultraconservadores, bueno, desprecian cualquier expresión de diversidad, pero con las mujeres lesbianas, bueno, dicen, bueno, son mujeres, con los varones gays, son varones, están mal y todo, pero las personas trans, claro, lo que hay es un intento, pues, de satanizarles y de quitarles su humanidad, ¿no? Entonces, están pues en primera línea, como se dice ahora, ¿no? Son también el objeto de los mayores ataques, y por eso mismo también su protagonismo es muy importante para reposicionar, digamos, cuál es la apuesta, ¿no? La apuesta es por la dignidad, por la vida, más allá de las normas, ¿no? Que ciertamente en nuestro país hace mucha falta el reconocimiento de las políticas públicas. Aquí ha pasado hace muy poco con el tema de estas decisiones que tomó el MINSA, ¿no es cierto?, para volver, no solamente a estigmatizar, sino, ¿no?, asumir como una enfermedad la situación, y la identidad de las personas trans. Eh, pero entonces, claro, esa conjunto de decisiones, esa trama, digamos, de discriminación, pues las ha colocado como en un momento, en una situación muy expectante y nos hace a nosotros un poco también reactualizar, ¿por qué entonces, no? ¿Para qué estamos en la lucha LGTB? No es solamente por las leyes, que son importantes, el matrimonio igualitario, no, sino por la dignidad, ¿no? Eso a mí misma, Pues ¿no? Como feminista me ha puesto a centrar, me ha vuelto a centrar. O sea, la lucha no es solamente para que nos den, por supuesto, el reconocimiento de lo que ya debería ser, ¿no? Y que sino lamentablemente la acá vida no digna, hemos ¿no? logrado, sino es de la vida digna. Efectivamente, es tu dignidad respetada por la sociedad y por el Estado también, ¿no? Por supuesto. La Aunado a lo legitimidad de nuestra existencia, ¿no? La legitimidad de nuestra Exacto. Ujú, existencia. sí. Y Indira, aunado a lo que plantea Cristian con respecto a que lo del la acción del MINSA de plantear que la transgeneridad era una enfermedad mental, también se vincula a la cuestión de los seguros, los medicamentos y todo, que ahora hay todo un problema con respecto al acceso de medicamentos y a los tratamientos también de las personas trans y hombres gays, creo, ¿no? Y eso creo que tú estás más informado ahora. Sí, justamente, bueno, a propósito del cambio de algunos ministras que había en el gabinete, uno precisamente de los que se esperaba que lo sacaran era el ministro de Salud, pero se entiende que pues hay un pacto con la Alianza para el Progreso en la cuota de poder en el gobierno de Dina Boluarte, pero ciertamente pues el sector salud está cada vez peor, ¿no? Respecto a nuestras comunidades, bueno, los hechos recientes estuvieron vinculados con ese decreto que patologizaba las identidades trans, pero son situaciones que se vienen repitiendo de estigmatización. Hace poquito, hace 2 o 3 días, creo que el gobierno regional de Junín sacó un comunicado por el tema de la viruela símica, el monkeypox, diciendo que prácticamente no se mezclen, no se junten, no tengan contacto con Sí. personas homosexuales, transexuales y trabajadoras sexuales. Se movió un poco la situación en redes sociales y sacaron un comunicado pidiendo disculpas, ¿no? Pero bueno,
la situación ya estaba, el hecho de discriminatorio y estigmatizante ya estaba dado. Eso sumado a la situación, como bien refiere Manolo, de desabastecimiento de antirretrovirales, que aunque el Estado, el Ministerio no lo quiera admitir así, existe, ¿no? Realmente el discurso hacia afuera es que no están tomando medidas, ¿no? Pero en la práctica los compañeros, las compañeras les están dando medicamentos racionados de lo que la norma establece. Y claro, al final caes en cuenta que a quienes más afecta o la epidemia del VIH afecta con mayor proporción a mujeres trans y hombres gays, ¿no? Y con eso no quiero estigmatizar, pero quiero sí señalar que justamente esta situación en la que estamos involucrados las personas que vivimos con VIH es justamente por toda la situación de estigma y discriminación en la que hemos vivido históricamente. Entonces no es que naturalmente estemos destinados a tener VIH o vivir con VIH, sino que hay toda una situación estructural que nos ha llevado a que seamos las poblaciones más afectadas, ¿no? Creo que para que se entienda también el contexto en el que menciono esto, pero justamente es lamentable que estén dándose todas estas situaciones a nivel también, en este caso concreto, del Ministerio de Salud, ¿no? Y no haya habido una reacción realmente drástica y oportuna para poder responder a esta situación problemática. Sí, yo quería retomar, no sé Maribel, si retoma. esta parte de, porque nos habíamos quedado en estos poderes, ¿no? Hegemónicos que también están en varios frentes, ¿no? Y otro tema que a mí me parecía interesante es cómo los medios de comunicación ahora son como, no quiero decir transparentes, porque no son transparentes, pero la postura que tienen es tan obvia, ¿no? O Eso. sea, tan hegemónica que realmente puedes sentir que están trabajando para cierto sector que está en el poder, ¿no es cierto? Entonces, claro, durante el fujimorismo también vivimos toda una etapa en que los medios de comunicación pues estaban también vendidos, comprados, ¿no? Etcétera. Pero ahora sí siento como que este poder se ha potenciado, este poder además habla sin ningún tipo de vergüenza ni nada, o sea, no, todo el discurso que hay en los medios de comunicación, digamos los hegemónicos, ¿no? Las las televisoras nacionales, las radios nacionales, tienen todo un séquito ahí de personajes que realmente están jugando como en paralelo con el Congreso, con las autoridades de los ministerios, ¿no? Entonces, creo que ahí valdría la pena, pensando en términos de movimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo realmente fortalecemos el otro lado de la comunicación y de la información, los espacios nuevamente de reflexión, de opinión, de activismo, de visibilizar las otras voces, ¿no? Porque esto es un monstruo grande que de verdad está ejerciendo muchísimo poder con muchísimo dinero, con inversión. Entonces, detrás de Eso. esto, el neoliberalismo, los empresarios, ¿no? Ahí que quieren ganar. Entonces, volver también a retomar esa reflexión de cómo los medios de comunicación son parte de la hegemonía, ¿no? Es clave porque, mira, los medios de comunicación son un actor que tiene, digamos, dos componentes que a nosotras, bueno, hablando desde las luchas, ¿no? Por la diversidad, por las mujeres, nos interesan. Uno, por un lado, son un espacio donde se reproduce sentidos comunes, subjetividades, ¿no? Y es, digamos, la pelea que nosotras damos Ujú. también, ¿no es cierto? Para que la gente combate el machismo, pues las leyes, las sanciones no son suficientes. Ya lo hemos repetido 100 veces, ¿no? La sanción, la lógica de punitividad no es suficiente. Es necesaria, sí, pero uno a lo que apuesta es a cambiar formas de pensamiento, formas de relacionarse. Entonces, claro, los medios de comunicación son espacios donde se construyen subjetividades. Ahora, estamos hablando de diversos tipos de medios de comunicación, ¿no? Los medios tradicionales, de la prensa escrita, de la televisión, pues también están en un proceso de crisis, ¿no? Y entonces han visto digamos, la necesidad de transformarse y adaptarse digamos, jugar entre ir y venir de determinados tipos de soporte, ¿no? Plataformas, ahora de redes sociales, pero sin dejar también lo otro.
Entonces, claro, nos interesa hablar de los medios de comunicación y hay que hablar del rol que están jugando para la promoción de discursos que terminan fomentando pues discursos de odio ahora abiertamente. Hace unos años decíamos, lamentablemente los medios de comunicación siguen reproduciendo estereotipos de género, ¿no? O estereotipos machistas, o prejuicios, y ahora ya no solamente es eso, ahora también son abiertamente discursos de odio contra determinadas poblaciones, las mujeres, las personas LGTBIQ+. Entonces, eso por un lado. ¿Qué peso tienen ahora estos medios de comunicación, sobre todo estos grupos que tienen pues una estructura empresarial sobre la formación de nuestras subjetividades, de mentalidades? Yo no tengo una respuesta porque en cada lugar, en cada país, eso opera distinto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Muchos medios de comunicación tradicionales ahora, o sea, no lamentablemente, ¿no? Lamentablemente porque deberíamos tener medios de comunicación pues con credibilidad, que la gente quiera ver para informarse, ¿no? Pero ya han caído en un descrédito, entonces mucha gente ahora tiene una opinión muy negativa y no le otorga credibilidad a la información que se da en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? La prensa, cada vez la gente compra menos diarios para empezar, y la televisión, entonces busca otros espacios para informarse. Pero aún así, creo, a pesar de que la gente ya no los consuma necesariamente tanto, de todas maneras juegan un rol al momento de impactar en nuestras formas de pensar, ¿no? O sea, aunque uno no vea, yo misma, ¿no? Ya creo que no veo mucho televisión abierta, pero trato de informarme porque es necesario a veces informarse de lo que se dice ahí. Y en el camino terminas encontrándote nuevamente, ¿no? Mensajes, estos perfiles, estas personas que reproducen ideas absolutamente machistas, retrógradas. Yo creo que incluso en el espacio del ecosistema de medios de comunicación en el Perú se dicen cosas mucho más antiderechos y conservadoras que hace 10 años. O sea, creo que antes la televisión peruana, incluso la de señal abierta, tenía algunas cuestiones de mayor apertura, ¿no? Hoy día abiertamente homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, y no se inmuta a nadie, a nadie se le sanciona, ¿no? Entonces, por un lado, es muy importante por eso, pero también por otro, porque como tú decías, Maribel, es un poder que se ha ido autonomizando, porque realmente los medios de comunicación no solamente son un poder mediático, son un poder empresarial, son un poder económico, ¿no? Ya no hay como antes el canal que dependía del señor que fundó el canal, que se hizo de abajo, ¿no? O sea, ya ese tipo de medios de comunicación casi no existen. La mayoría de medios de comunicación en cada país pertenecen a veces a otros grupos económicos o de comunicación más grande. Entonces, al final, la línea de ese medio, el rol que tienen, no es decisión propia de los dueños o de la familia que es dueña o fundadora, ¿no? Al final termina siendo ya una línea periodística o informativa o de contenidos, pues que parte ya de otro tipo de intereses económicos empresariales mayores. Y eso también está pasando en el Perú. Algunos ya canales incluso de señal abierta ya ni siquiera tienen dueños, son propiedad de fondos de inversión, ¿no? Que es, bueno, mucha gente ni sabrá, ¿no? Pero Latina, por ejemplo, es de un fondo de inversión, que, o sea, ni siquiera tienes un dueño ahí, es un grupo de accionistas que tienen un canal de señal abierta, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pero entonces, la importancia de pensar el rol que tienen los medios es porque también ahora son un poder económico que juega mucho en esta coyuntura de crisis de la democracia, ¿no? Favoreciendo no solamente mensajes conservadores o antiderechos, sino también incluso mensajes antidemocráticos, ¿no? Lo que está pasando incluso también con los medios de comunicación no tradicionales, como las redes sociales, este caso de este señor que es un casi orate, Elon Musk, ¿no? Con Twitter. Twitter se ha vuelto un espacio de fomento abierto de discursos de odio. Eso se está discutiendo en otros países, tal vez nosotros no hemos entrado a ese debate abiertamente, porque no hay tantos usuarios de esta red social en el Perú, ¿no? Está muy focalizado a un sector, pero en otros países pues, se ha generado hasta situaciones de promover actos de violencia abierto hacia poblaciones minoritarias, entre comillas, ¿no? Hace poco en el Reino Unido hubo toda una corriente, una situación de actos de crímenes de odio discriminatorios hacia personas no blancas, ¿no? Y fue en parte también esto promovido desde Twitter, ¿no? Que uno diría, bueno, las redes sociales son una alternativa, pero a veces también, como digo, las redes sociales en este momento ya son también parte de grupos económicos y las personas detrás de estos también tienen una forma de pensar y una pues valoración de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Entonces sí es muy importante pensar el rol que tienen los medios hoy para las luchas nuestras, ¿no? Para ver cómo podemos también buscar alguna alternativa a sus formas de seguir transmitiendo
y reproduciendo estos sentidos comunes machistas, discriminatorios, que pues lamentablemente son los que terminan también generando situaciones de violencia concreta, ¿no? Y material. Ujú. Bien interesante lo que tú planteas, Indira. Yo, por ejemplo, yo tengo que revisar todos los días 8 periódicos diarios, ¿no? Para ver noticias de violencia hacia Ujú. personas y organizaciones LTGB. Y ahora me es más difícil identificar esos tipos de violencia y esas situaciones de violencia y a las personas LTGB en los medios de comunicación escrita que antes, porque ahora los medios se cuidan más en escribir lo que les conviene, porque además al desempeñar, al representar no a un dueño como tú lo planteas, sino a muchos dueños que son los asociados y cada uno les muestra cuál es su plan de acción en el medio de comunicación, o sea, tienen que cuidarse absolutamente de todo y van a purificar y desinfectar todo lo que dicen, ¿no? Pero todo lo que son redes sociales, o sea, los famosos podcast, ¿no? Pueden decir atrocidades, pero así, lo que sea, sin ningún tipo de control de las personas que llevan a cabo el podcast, ¿no? Porque yo creo que eso es una cuestión que, que vamos a necesitar abordar con el tiempo. No sé cómo, porque ahí entramos en la discusión entre la libertad absoluta y la censura, ¿no? Que no está resuelto todavía. Entonces, ahí, y eso también pasa con mujeres, o el caso de que muestran el video de que a una mujer le han echado gasolina y le han prendido candela como si nada, ¿no? O sea, esas cosas a mí me estrujan la vida, porque digo, ¿cómo puede ser posible que eso salga? ¿No? O que han agarrado a una mujer trans y le meten 5 balazos, o sea, Sí, sin... Y se literalmente muestra. eso se ha mostrado, ¿no? Como Sí, parte de pues. supuestamente el tema de la seguridad ciudadana, pero yo me acuerdo de Ajá, haber visto lo mismo y ajá, fue algo que no pensé nunca ver en, digamos, en señal abierta, ¿no? Era un canal así de exacto. señal ¿Y eso abierta. cómo manejamos los sentidos comunes, los procesos de socialización? ¿Cómo nos enfocamos a analizar los estereotipos, los mitos, los prejuicios? ¿Qué afecta la dignidad de las personas, ¿no? La vida digna, ¿no? Y ahí ese es un rollo que debemos empezar a tocar y a reflexionar sobre eso. Sí, o sea, yo pienso que, claro, no se pueden normalizar los niveles de crueldad con los que se tocan a veces esas problemáticas. Se nos quiere además acostumbrar normal, ¿no? O sea, normal si pasamos ese tipo de imágenes tan crudas o si hablamos en estos términos. Y creo que entonces hay que verbalizar esto para que no se normalice, ¿no? No solamente para quejarnos, ¿no? Sino para decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema, ¿no es cierto?, de mostrar una imagen como esa en señal abierta, por más que tú quieras decir, no, estoy informando sobre un crimen que ha ocurrido efectivamente contra una mujer trans en la calle, ¿no? Pero claro, hay otra forma hay otras maneras de informar de eso sin recurrir a la crueldad, ¿no es cierto?, de mostrar a una persona pues siendo objeto de un acto de violencia tan Ujú. salvaje, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Estamos en momentos en los que a veces la línea Sin ni siquiera ya revictimizar. es, este, Y pues exigir revictimizar, otras pues. cosas. Así es, Sí, ¿no? Sí. eso es. Claro. Banalizar, ¿no? Banalizar También. Sí, la apelas crueldad. al morbo, al sensacionalismo, a lo que creen ellos o promueven que va a dar rating, Ujú. audiencia, etcétera, ¿no? Entonces se pierde ahí la perspectiva de que lo importante es que se ha matado a una mujer, ¿no es cierto? Claro. Y cuál es el trasfondo de esa situación que nos ha llevado, ¿no? Entonces nunca hay ese análisis, siempre se sientan pues en los casos particulares, ¿no? Y O que bueno, tú ya también salen ahí. o que es posible que tú también lo hagas, ¿no? Eso es lo que te muestra, que cualquier persona lo puede hacer, si es que se lo Porque propone. justo eso que dice Indira, ¿no? Normalizar la crueldad, o Sí, sea, que pase eso como es. que ya como la escena de todos los días, estás desayunando, almorzando y pues ves eso y ya no te sorprende, no te No. Esta, indignas, no, es como esto que te decía Indira al inicio, ¿no? Esta jugarreta con las mentalidades también, ¿no? Ujú, Una ujú. manera también de opresión, ¿no?
Y súper vende, ¿no? Y vende. Entonces, ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Por un lado, el Sí, tema más, ¿no? sí, De la decisión política de mostrar este desinterés por ciertas poblaciones, pero también porque vende, porque la gente además, también hay que decirlo, consume. lamentablemente nos están formando para ver como dicen ahora, el bite, ¿no? El momento en el que pasó esto y le sí, dijeron esto, le insultaron a alguien o le golpearon a alguien. O sea, hasta esa cuestión también tiene que ver con una forma de irnos, pues, moldeando, ¿no? Sí, 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 eso es algo que creo que sí se tiene sí, que pues, señalar. Cristian, ¿algo que preguntar? No, no sé si han abordado, pero a mí me quería consultarle a Indira el tema de la denuncia a Dina Boluarte en la Corte Penal Internacional. No sé si han abordado el tema, No, ¿no? no, pregunta nomás, pregunta, Eh, pregunta. sí, Indira, de pronto que nos comentes cómo se organizó, digamos, esta denuncia, que entiendo Sí. que es colectiva, que hay un conjunto de personas Mm. que han participado para interponer la denuncia, y de pronto contarnos cuál sería la ruta que va a seguir esta denuncia que está presentada en la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que de pronto no es un espacio que estemos habituados a escuchar, Sí, que creo que más es un poco se escucha sobre la Comisión, la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, un sí. poco, ¿por qué, cuál ha sido el objetivo de presentar la denuncia en este espacio, en la Corte Penal Internacional? Un Sí. poco para que nos comentes eso. Sí, bueno, esta fue una denuncia que ya se presentó hace algunas semanas, hace unos días, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, el origen de esta iniciativa? Un conjunto de personas que, bueno, que no necesariamente venimos todas de la política, pero sí algunos también personas que participamos políticamente, abogados, líderes de opinión, periodistas. Supimos, digamos, de una iniciativa de personas que conocen del derecho internacional también, de pensar en preparar este expediente, digamos, ¿no? El expediente de denuncia que incluye, digamos, elementos de prueba, de testimonios que han ido siendo producidos a lo largo de este año y medio que ya, digamos, ha transcurrido desde las masacres. El centro de la denuncia es evidentemente esta, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas del 2022 y 2023, las muertes, los heridos también, que muchas veces no se habla de eso, pero que también existen y que han sido afectados en su salud de forma permanente, ¿no? O sea, no estamos hablando de gente que se puede recuperar, sino que ha quedado pues totalmente afectada. Entonces, el centro de la denuncia ante la Corte Penal Internacional es eso, ¿no? Recoger esta información que se ha ido produciendo por organismos internacionales de derechos humanos, human rights, Naciones Unidas, Amnistía Internacional hace poco también sacó un informe muy interesante. ¿Por qué esa denuncia en este momento? Bueno, varias razones, pero entre ellas las más importantes. Uno, por un tema de, digamos, de garantizar que no haya ningún espacio abierto a la impunidad. Es decir, ¿no? La justicia internacional funciona o opera, empieza a operar cuando los canales nacionales, los canales internos donde tú puedes acudir para exigir justicia no funcionan de manera eficiente. No funcionan de plano o no funcionan de manera eficiente. Entonces, cuando, por ejemplo, como pasa mucho y ha pasado mucho en el Perú, los juzgados, las cortes, en un caso, y tú, Cristian, también yo sé que lo conoces, ¿no? No actúan respetando justamente los principios de defensa de los derechos de las personas y fallan en contra de ellas o demoran un proceso judicial, como también ha pasado acá con otro tipo de víctimas de violaciones a los derechos humanos desde los 80, de casos que demoran 30 años, 20 años, incluso a veces se absuelve a los culpables, ¿no? Entonces, cuando la justicia no es suficiente, se activan los canales internacionales, ¿no? Y eso es lo que también, ese es el principio con el cual se pensó presentar esta denuncia, ¿no? O sea, tenemos procesos abiertos todavía por el tema de las masacres acá en el Perú, pero los procesos, por un lado, han demorado bastante para hacer casos en los que hay pruebas de por medio, hay videos, hay testimonios. Acá en estos procesos de las masacres, casi no hay mayor vuelta que darle, ¿no? Si tuviéramos realmente un país en condiciones de democracia funcionando, pues estos casos deberían ya estar en un proceso avanzado, muy avanzado. Pero durante todo el primer año, por ejemplo, después de las masacres, por la componenda que había con la fiscal de la Nación, los casos se retrasaron muchísimo, ¿no? Para empezar, los casos se enviaron a Lima, cuando eso es una forma Era de necesario. generar, de faltar al debido proceso, porque quiere decir que los abogados ni las familias podían estarse trasladando todo el tiempo, en fin. Luego, ya que ahora la Fiscalía de la Nación cambió de cabeza, un poquito se ha podido recuperar en algo los procesos, pero todavía siguen muy lentos. Ahora porque los
digamos, las instituciones policiales y militares no están colaborando como deberían ser con la información que deberían dar para que los procesos sigan avanzando, en fin. Entonces, siempre hay el riesgo de que la justicia peruana acá, lamentablemente mediada por factores políticos, termine no garantizando justamente ese acceso a la justicia a las víctimas. Entonces, por eso es que se colocan este tipo de acciones a nivel internacional, porque inmediatamente si pasa algo acá, esos canales se activan, ¿no? Entonces, por eso es importante en primer lugar. En segundo lugar, porque hay una denuncia también previa que se colocó ante la Corte Penal por parte de APRODE y la FIT, que es la Federación Internacional de Derechos Humanos, pero ¿por qué también se decidió sumar esta otra? Porque, digamos, desde el momento en que se presentó esa primera denuncia hace ya varios meses y esta otra, se han ido acumulando, digamos, información que es clave, ¿no? Que demuestra qué cosa, que demuestra no solamente la responsabilidad del Estado en términos operativos, es decir, nadie duda porque hay videos de que los policías dispararon al cuerpo, en fin, pero lo que muchas veces han querido poner en tela de juicio los defensores de este régimen es la cadena de mando, ¿no? Es si, además del policía que disparó o el general que era responsable de esa división en ese momento, hay una responsabilidad política atribuible, política y penal atribuible a los ministros y a la señora Boluarte. Sí la hay, ¿no? Ahora, bueno, con estas informaciones, informes que han ido construyéndose, producto de investigaciones, además, bastante exhaustivas, es posible plantear directamente ya la responsabilidad en la cadena de mando. Entonces queríamos también aprovechar esa información e incluirla, ¿no? En la denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque cada vez es más claro por los documentos internos, además que hay dentro del gobierno, por ejemplo, las discusiones dentro de los consejos de ministros, los días que se dio la masacre, evidencian que una de dos, o se pudo parar, ¿no es cierto? O se pudo sancionar incluso de manera, pues, cautelar, sancionar políticamente a los ministros que eran responsables de estas masacres. O sea, de cualquier manera, no hay forma de decir que no hubo un conocimiento de lo que estaba ocurriendo por parte de las autoridades políticas más altas en ese momento, ¿no? Ministros de Defensa, ministros del Interior y la propia Boluarte. Entonces, eso es algo que también se ha querido colocar en esta denuncia y eso no estaba, digamos, tan claro en la anterior y por eso se presentó. ¿Cuál es el camino que toca ahora? Bueno, la Corte Penal lo que hace es, cuando los estados, hay varios caminos, digamos, de llegar o de llevar un caso a la Corte Penal. Uno es que un estado denuncie un propio caso y lo coloque. Pero cuando un Estado no hace esa denuncia, digamos, de parte, la Fiscalía de la Corte Penal puede, ¿no es cierto?, hacer la denuncia, ¿no? Entonces, ese es el camino que vamos a tomar en este caso, ¿no? Nosotros alcanzamos la información, colocamos la denuncia, esperando que sea la Fiscalía de la Corte Penal la que tome el caso con la información, pues, que se ha ido recabando y que se ha presentado de manera de expediente en esta denuncia de ese conjunto de ciudadanos contra Dina Boluarte, contra sus autoridades en ese momento, que resultan responsables por las masacres, ¿no? Entonces, ese es el camino, digamos, ¿no? A esperar ahora, pues, la evaluación también de la Fiscalía de la Corte Penal y sabiendo que hay un proceso todavía que tiene que culminar acá o que tendría que avanzar acá, sabemos que el acudir a instancias internacionales nos permite dar un poco más de garantía de que la impunidad, pues, no sea una cuestión tan fácil, ¿no? A la que puedan apelar las autoridades, sobre todo cuando terminan su periodo y dejan el poder y simplemente, pues, Se van a este, su casita. Bueno, sabiendo tranquilos, de ¿no? que las ganas de conversar son grandes, pero el tiempo que tenemos es corto, creo que ya hemos cumplido, tú nos dijiste que tenías un tiempo, lamentablemente, ¿no? Si no, seguiríamos continuando Iríamos hablando en mucho. nuestras conversaciones mucho tiempo, pero queremos agradecerte tu participación. Para nosotros nos va a servir muchísimo. Nosotros vamos a estamos muy contentos y yo me despido muy agradecido por tu participación. A ver, compañeros y compañeras, para despedir. Da igual, me sumo. Muchas gracias, Indira, por estar con nosotros hoy. De verdad, darte el tiempo. Creo que, o sea, vamos a difundir esta conversa con los compañeros, con las compañeras. Espero que sea realmente un instrumento para seguir repensándonos, para seguir provocándonos también, ¿no? En la resistencia y motivándonos también, que para eso también es este espacio, ¿no? De, de activismo que tenemos por ahora, ¿no? Genial. Sí, igual sumarme también al agradecimiento de Manolo, de Maribel. Mira, y seguramente habrá otro momento en que podamos nuevamente continuar con esta reflexión y abordar otros temas también, así que ahí queda pendiente otra conversación de hecho.
Claro que Muchas sí, gracias. sí. Cristian, Ok, Maribel, Manolo, muchas gracias por la invitación y como les decía al inicio, sigan con este espacio, de verdad que siempre nos hacen falta espacios como estos, ¿no? Ustedes además tienen un activismo muy reconocido y sé que mucha gente también las va a escuchar y está esperando también que quienes tienen, como digo, una trayectoria, pues puedan ir generando que hayan más referentes, ¿no? O sea, que ese camino continúa y pues que este espacio sea una herramienta para ello también. Muchas gracias por ok. la invitación. También, Gracias. gracias, Indira. Un Nos vemos. abracito. Abrazos. Abrazos.